Mi esposa me juró que el bebé era mío, me hizo pagar todo el parto y sus gastos, pero cuando nació, su color de piel lo reveló todo. Ella me suplicó ser una familia feliz, pero firmé mi divorcio ahí mismo. Nunca fui el tipo de persona que va por la vida desconfiando de todos. No me gusta vivir con paranoias ni revisando teléfonos a escondidas ni pensando que todo el mundo tiene una segunda intención oculta detrás de cada sonrisa. Siempre creí que uno construye su paz eligiendo bien a la gente que lo rodea, y yo, sinceramente, juraba que lo había hecho bien. Amanda y yo nos conocimos en un pequeño bar donde unos amigos organizaban noches de trivia los jueves. Yo acababa de salir de una relación bastante mediocre, de esas en las que uno se acomoda por rutina más que por cariño, así que encontrar a alguien como ella, que parecía tan genuina, tan dulce, tan jodidamente emocionada por cada pequeño detalle, me pareció una especie de milagro. Era de esas personas que te agarran la mano y te la aprietan fuerte mientras te hablan, como si todo lo que dijeran tuviera peso, y eso me atrapó. Me hizo sentir importante. Me hizo creer que, por fin, alguien veía en mí algo más que un tipo común con una camioneta vieja y una hipoteca a medio pagar. Estuvimos juntos casi 4 años antes de casarnos. En todo ese tiempo, no hubo una sola señal que me hiciera dudar. O si la hubo, yo era demasiado idiota, o estaba demasiado enamorado, para verla. Amanda siempre fue muy buena para eso, para mostrarse impecable en todo lo que hacía. Tenía esta habilidad de envolverte en palabras dulces mientras deslizaba pequeñas mentiras disfrazadas de descuidos. Nunca fue explosiva ni grosera, al contrario, sabía cuándo llorar, cuándo pedir perdón, cuándo hacerme sentir que la había cagado yo por desconfiar. Y cuando llegó la noticia del embarazo, supe, o mejor dicho, quise creer, que la vida me estaba recompensando por todos los años de mierda, por los trabajos mal pagados. Por los días enteros comiendo sobras y durmiendo en el sofá porque en aquel entonces tenía que rentar una habitación en casa de unos conocidos. El embarazo fue lo que me hizo pensar que por fin las cosas estaban cayendo en su lugar. Desde el primer test positivo, Amanda me envolvió en esta burbuja de ilusión. Hacía listas de nombres desde el mes 1, pegaba ecografías en la nevera, compraba bodies diminutos como si el bebé pudiera nacer en cualquier momento. Yo me entregué por completo. No escatimé en nada. Dejé de lado mis propios planes, como cambiar la camioneta o hacerle mejoras al taller, y me dediqué a trabajar horas extra para cubrir sus antojos, sus citas médicas, sus clases de yoga prenatal y toda esa mierda de prepararnos emocional y espiritualmente para la paternidad. Nunca me quejé. Incluso cuando empezó a comportarse de forma extraña, a salir más seguido con sus amigas de la universidad con la excusa de que necesitaba conectar con su yo femenino, me tragué mis sospechas. Pensaba que eran las hormonas, que estaba abrumada, que tal vez yo no estaba siendo tan comprensivo como creía. Así que aguanté. Me hice el fuerte. Incluso cuando vi a Marcus, un compañero suyo del trabajo, dejarla en casa una noche con una cara de no vi nada que me taladró el estómago, no armé escándalo. Amanda me abrazó, me dijo que todo estaba bien, que era solo un aventón, y yo decidí creerle. Como un estúpido. El parto estaba programado para finales de marzo. Amanda insistió en tenerlo en una clínica privada, en una habitación que parecía más un maldito hotel que un lugar para dar a luz. Quería música suave, luces tenues, un fotógrafo profesional que documentara la experiencia y hasta me pidió que llevara una muda de ropa elegante por si salíamos en alguna de las fotos de bienvenida al mundo. Lo hice todo sin chistar. Firmé cheques. Llené formularios. Me senté horas en la sala de espera mientras ella gritaba y lloraba y me insultaba entre contracción y contracción. Cuando por fin el bebé nació, yo estaba destruido, física y mentalmente, pero también tenía la esperanza absurda de que todo valdría la pena en el instante en que lo viera. Pero no fue así. En el momento exacto en que el doctor sostuvo al bebé en sus brazos, algo dentro de mí se congeló. No fue una sospecha. No fue una paranoia. Fue certeza. El niño tenía un tono de piel oscuro, bastante más que el mío y que el de Amanda, y aunque uno puede pensar que los recién nacidos a veces se ven diferentes, lo que yo vi fue una maldita bandera roja gigante sacudiéndose frente a mi cara con toda la violencia del mundo.
Me quedé callado. No supe qué decir. Mientras ella me miraba con los ojos hinchados de lágrimas y la cara desencajada por el esfuerzo, me dijo algo que jamás voy a olvidar: podemos ser una familia feliz, esto no cambia nada. Y ahí supe que todo era real. Que lo que mis tripas venían gritándome desde hacía meses era cierto. Que esa mujer que había dormido a mi lado cada noche y me había susurrado te amo cada mañana me había usado, me había manipulado y me había robado. Porque sí, me robó. Me robó el derecho a decidir. Me robó la ilusión. Me robó tiempo, dinero y paz. Lo que ella no sabía era que yo llevaba días sintiendo algo raro. Que por pura desconfianza, o quizás por una corazonada muy bien disfrazada de instinto, había mandado a redactar unos papeles de divorcio con un amigo abogado. No pensé que los usaría ese mismo día, pero ahí los tenía, doblados dentro de mi maletín, junto con el cargador del teléfono y un paquete de pañales talla recién nacido que jamás pensé devolver. No le grité. No hice escándalo. No le rompí nada. Solo los saqué, los abrí frente a ella, firmé donde iba mi nombre, y le dije con la voz más firme que pude sostener: hasta aquí llegaste, cabrona. No la toqué. No me acerqué. Ni siquiera le di la oportunidad de explicar. Porque ya lo había hecho todo con una sola frase, con esa maldita frase que me confirmó que sabía perfectamente que el bebé no era mío y aún así me dejó pagar por todo. Me giré y salí de esa sala sin mirar atrás. Porque el daño ya estaba hecho. Y lo que venía después no iba a ser una conversación. Iba a ser guerra. Actualización 1. Habían pasado apenas 6 días desde que salí del hospital y, aunque el aire de mi apartamento rentado olía a libertad, también olía a traición. El silencio era denso, casi tangible, como si cada objeto en esa sala supiera lo que había pasado y se negara a romperlo. Yo me levantaba sin hambre, me dormía con el celular en la mano, y en cada rincón de mi cabeza resonaba la imagen de ese bebé en brazos del doctor, la piel oscura, la expresión de Amanda. Y sobre todo su voz temblorosa repitiendo que eso no cambiaba nada. Como si yo fuera un imbécil incapaz de sumar 2 con 2. Como si mi dolor fuera negociable. Durante esas primeras noches no podía dejar de pensar si el niño tenía su risa o si sus ojos eran iguales a los de Marcus, ese hijo de puta que me daba palmaditas en la espalda mientras me quitaba todo sin decir una palabra. Dormía poco y, cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con esa escena una y otra vez, con el maldito momento en que mi vida cambió para siempre. Fue en uno de esos insomnios cuando decidí no quedarme quieto. Abrí mi laptop, busqué un laboratorio especializado en pruebas de paternidad con resultados rápidos y, sin pensarlo 2 veces, pagué por el paquete más caro, el que ofrecía resultados en menos de 72 horas. No podía quitarme la maldita necesidad de tener algo concreto, aunque mi corazón ya supiera la verdad. La voz de mi madre, siempre tan directa, me rebotaba en la memoria: nunca inviertas en algo que no puedas sostener con los ojos cerrados. Y yo había invertido hasta el alma en una mentira. Me dirigí al hospital al día siguiente, reclamé una muestra de sangre del niño alegando un error administrativo en los papeles del seguro. Gracias al caos del parto, nadie cuestionó nada. Y luego entregué todo en el laboratorio sin una pizca de emoción. Solo quería saber. Solo necesitaba que ese 0.0% se imprimiera para poder respirar. El resultado llegó un martes por la tarde mientras estaba en la tienda de autopartes comprando frenos nuevos para un cliente. Abrí el correo en el estacionamiento, sin siquiera bajarme de la camioneta, con las manos heladas y un temblor que me recorría los brazos como si estuviera sosteniendo un terremoto. Ahí estaba. Claro como el puto sol. Probabilidad de paternidad, 0.0%. Y fue entonces, y solo entonces, cuando sentí una mezcla brutal entre rabia y alivio. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sentado, viendo ese porcentaje una y otra vez, como si necesitara que el mundo entero lo supiera. Saqué una foto del documento, la guardé en 2 carpetas distintas, la imprimí en casa y la plastifiqué como si fuera una placa conmemorativa. Porque en mi mente, esa prueba era exactamente eso, el acta de defunción de mi relación. A partir de ese momento, Amanda empezó a enloquecer.
Me llamaba entre 5 y 10 veces al día, y cuando no respondía, me enviaba audios donde su voz pasaba de la súplica al reclamo en menos de 30 segundos. Me decía que no la dejara sola, que necesitaba apoyo, que el bebé, aunque no fuera mío biológicamente, podía seguir siendo nuestro. En un mensaje, incluso me preguntó si no podíamos hacer borrón y cuenta nueva. ¿Borrón y cuenta nueva? Después de 9 meses fingiendo que todo iba bien, después de ver cómo me rompía el lomo para pagar cada cosa que ella pedía, después de cada puta mentira que me dijo mientras yo pensaba que estaba construyendo una familia, solo la escuché para confirmar que no había forma humana de reconciliación. Me juré a mí mismo que no volvería a caer en la trampa emocional de una mujer que me usó como cajero automático con sentimientos. Hablé con Tomás, un viejo amigo de la secundaria que ahora trabajaba como abogado en temas familiares. Le mandé una copia del resultado, le conté todo sin adornos, y le pedí que me ayudara a iniciar una demanda por fraude de paternidad. Él, que me conocía desde que usábamos mochilas de Spider-Man, no dijo nada por unos segundos. Solo soltó un hijo de puta, y luego empezó a darme instrucciones. Me pidió las facturas, los recibos médicos, las transferencias a la clínica, las pruebas de los ultrasonidos, incluso las compras en Amazon donde ella había llenado el carrito con pañales ecológicos, leche prenatal. Y hasta una cuna que nunca vería uso. Empecé a armar una carpeta tan gorda como mi indignación. Cada papel era una puñalada que yo había recibido sin saberlo. Cada dólar, una burla con sonrisa. Los suegros, que hasta ese momento se habían mantenido callados, decidieron aparecer. Me llamaron para decirme que entendían mi dolor, pero que una familia no se abandona. Me pidieron que fuera compasivo, que pensara en el futuro del bebé, que no era justo castigar a Amanda por un error. Les dije, sin ningún tipo de filtro, que me comieran el culo. Así. Palabras textuales. Porque ya estaba harto de que me trataran como un accesorio que se podía usar cuando convenía y descartar cuando estorbaba. El papá de Amanda incluso me dijo que esperaba que no fuera a ventilar estas cosas, que eso afectaría su reputación como educadora. Le respondí que no se preocupara, que solo estaba recopilando pruebas para un proceso legal, pero que si él quería jugar a los hipócritas, entonces tal vez lo que iba a salir al aire no solo afectaría a su hija. Para cuando terminé de organizar todo, ya tenía más de 70 páginas de pruebas, recibos, mensajes y registros. Tomás se encargó de armar la demanda con precisión quirúrgica, y yo firmé con una calma que no había sentido en días. Porque ahí, en esa oficina pequeña con olor a café barato y papeles acumulados, supe que por fin estaba tomando el control de nuevo. Ya no era el idiota que pagaba antojos a medianoche. Ya no era el imbécil que aceptaba abrazos falsos en una cama compartida. Era un hombre con pruebas, con motivos y, sobre todo, con ganas de hacerlos pagar. No solo a Amanda, sino a todos los que se atrevieron a pintarme como el malo por no querer cargar con un hijo que no era mío. Y eso, apenas era el comienzo. Actualización 2. Había pasado un mes desde la demanda, y aunque el proceso legal apenas comenzaba a tomar forma, la vida misma se encargó de acelerarlo de la manera más inesperada y deliciosa posible. Una mañana, mientras tomaba café frente a la computadora revisando las facturas médicas que aún no lograba cubrir por completo, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Al principio pensé que era spam o algún tipo de estafa, pero cuando leí el contenido, tuve que releerlo 3 veces antes de procesarlo. Decía, soy Natalie, la esposa de Marcus. Necesito hablar contigo. Urgente. Sentí como la sangre me subía directo a la cabeza. No porque no supiera quién era, sino porque no entendía cómo demonios había conseguido mi número y, más aún, por qué quería hablar conmigo si ni siquiera nos conocíamos. Le respondí de forma escueta, con una dirección de un café discreto cerca de mi taller, y le pedí que fuera sola. Si iba a escuchar lo que sospechaba que venía, no quería testigos. Llegó puntual. Era una mujer alta, de rostro serio, pelo recogido y una expresión tan contenida que se notaba que llevaba días acumulando rabia. No hizo falta que dijera mucho, apenas nos sentamos, sacó su celular, buscó una carpeta de fotos y me mostró todo.
Eran capturas de pantalla, mensajes de texto, fotos de moteles, facturas electrónicas, correos desde la cuenta de Marcus dirigidos a Amanda con nombres en clave que ya ni disimulaban. Habían estado viéndose desde hacía más de un año. Él, igual que ella, tenía una maldita doble vida, y por lo visto, Amanda era su amante de tiempo completo. Natalie me confesó que llevaba semanas sospechando, pero que no tenía pruebas sólidas hasta que un día, por error, Marcus dejó su laptop abierta y ella leyó un correo que lo confirmaba todo. Lo que no sabía, y eso fue lo que más la jodió, era que su esposo no solo la estaba engañando, sino que también había embarazado a otra mujer. Y esa mujer se había hecho pasar por la esposa perfecta mientras Natalie y ella compartían las mismas reuniones sociales, los mismos eventos de la empresa, las mismas malditas fotos de fin de año. La cara de Natalie mientras hablaba era un poema. No lloró. No gritó. Solo hablaba con una frialdad quirúrgica que me hizo admirarla. Dijo que no iba a perdonar a Marcus. Que ya había iniciado su propio proceso de divorcio y que, como parte de su venganza, quería que la verdad saliera a la luz de la forma más pública posible. Me pidió permiso para usar parte de mi evidencia en su caso legal. A cambio, me ofreció compartir todo lo que tenía ella, registros bancarios, reservas de hotel, mensajes comprometedores. Le dije que por mi adelante, que si eso servía para que ambos tuviéramos justicia, que hiciera con mi nombre lo que quisiera. Nunca había sentido tanta conexión con un desconocido como en ese momento. Éramos dos personas distintas, sí, pero hundidas en el mismo pantano, y lo sabíamos. No pasó ni una semana antes de que la bomba explotara. Marcus fue citado por su empresa para una reunión urgente, y según supe por contactos internos, cuando llegó a la sala de juntas lo estaba esperando no solo su jefe, sino también un abogado de la compañía con un dossier completo de su conducta. Su contrato tenía una cláusula muy clara sobre conducta ética profesional, y él la había violado de todas las maneras posibles. Lo despidieron en el acto. Sin indemnización. Sin cartas de recomendación. Sin siquiera un taxi pagado para volver a casa. Al día siguiente, su rostro apareció en los grupos de chismes locales como el ejecutivo que embarazó a la esposa de otro. Amanda, por su parte, intentó desaparecer de las redes, pero ya era tarde. La gente es rápida para compartir lo que apesta. Su Instagram pasó de ser un desfile de fotos felices a un silencio sepulcral, y las pocas personas que aún la defendían comenzaron a borrar likes, comentarios, y hasta bloquearla. Porque en este país, cuando metes la pata a ese nivel, no solo pierdes tu reputación, te conviertes en un jodido leproso social. En paralelo, mi demanda por fraude seguía avanzando. Con la nueva información que me dio Natalie, mi abogado pudo incluir más cargos, especialmente los relacionados con los gastos ocultos que Amanda y Marcus habían manejado a mis espaldas. Por ejemplo, las consultas de un especialista al que ella decía que iba por su espalda baja resultaron ser sesiones de spa con masaje en pareja. Las facturas de Uber que Amanda presentaba como parte de sus viajes al médico eran en realidad viajes al departamento temporal que Marcus había alquilado con una tarjeta de crédito que luego ella pagaba usando el dinero que yo depositaba para sus gastos personales. Era tan descarado todo que hasta el juez, durante una de las primeras audiencias preliminares, frunció el ceño y preguntó si había algún tipo de trastorno clínico involucrado en tanta manipulación. El golpe final vino cuando, por error, Amanda intentó depositar dinero en una cuenta conjunta que habíamos cerrado hacía meses. Me llegó una alerta al correo y, en lugar de ignorarla, decidí revisar el origen de los fondos. Descubrí que estaba usando dinero de Marcus, probablemente parte de su liquidación final, para pagar parte de los servicios legales que ambos necesitaban para defenderse. Eso me dio la excusa perfecta para pedir una orden judicial que congelara sus cuentas hasta que se resolviera mi demanda por completo. Ella me llamó esa misma noche, llorando y gritando que la estaba dejando en la calle. Que el niño necesitaba comida. Que si yo era tan cruel como para quitarle todo. Le dije que sí. Que no me temblaba la mano. Que ella había jugado a ser cruel desde el primer día en que me vio como un imbécil útil. Y que lo único que estaba haciendo era devolvérselo con intereses.
A partir de ahí, se acabó toda pretensión de reconciliación. Ya no había llamadas dulces, ni mensajes llorosos, ni disculpas tibias. Amanda se transformó. Empezó a comportarse como lo que realmente era, una persona a la que le ardía más el castigo social que el daño que me había causado. Intentó manipular a amigos en común, decir que yo estaba obsesionado con destruirla, que era yo quien había malinterpretado todo. Pero cuando la gente comenzó a ver los documentos, los correos, los estados de cuenta y, sobre todo, el test de paternidad, su historia se vino abajo como un castillo de cartas. Nadie quería ponerse de su lado. Nadie quería ser cómplice de ese tipo de traición. Yo, mientras tanto, dormía mejor. No del todo, pero mejor. Porque al menos sabía que no me estaba quedando de brazos cruzados. Que cada paso que daba era una forma de recuperar el control, de quitarme de encima ese peso que ella me había clavado a la espalda durante meses. Y aunque todavía faltaba mucho, tenía claro que esto no era solo un proceso legal, era una venganza en construcción. Una que no iba a gritarse, ni a transmitirse en vivo, pero que iba a dejar cicatrices más profundas que cualquier insulto. Y lo mejor de todo es que no necesitaba levantar la voz. Solo necesitaba seguir con lo mío, y dejar que el mundo la devorara viva. Actualización 3. Había pasado medio año desde que todo se derrumbó y, aunque el fuego de la traición seguía ardiendo en alguna parte de mi pecho, lo cierto es que por fin estaba empezando a ver con claridad entre las cenizas. Para entonces, ya me había convertido en un experto en escanear documentos, imprimir pruebas, clasificar mensajes por fechas y hasta en encontrar contradicciones que ni los abogados veían a primera vista. Nunca pensé que parte de mi rutina diaria sería sentarme frente a una carpeta de Google Drive con más de 200 archivos que desmenuzaban, paso por paso, como Amanda y Marcus me habían jodido la vida. Pero era terapéutico. Verlo todo ahí, tan ordenado, tan claro, tan descaradamente estúpido, me hacía sentir que no era yo el que había perdido la cabeza, sino ellos. Yo solo había sido el imbécil que creyó. No me quedé estancado. Con el primer cheque que salió del acuerdo temporal, porque mientras avanzaba la demanda principal, el juez autorizó un pago parcial por daños comprobados, decidí reinvertirlo. No en un viaje, no en una terapia de retiro espiritual ni en una sesión de coaching emocional como varios me habían sugerido. Lo usé para lo único que de verdad podía devolverme estabilidad, mi trabajo. El taller que tenía llevaba un par de años funcionando a media máquina, más por falta de recursos que por falta de clientes. Así que compré nuevas herramientas, reparé el elevador hidráulico que llevaba meses fallando, contraté a 2 tipos de confianza que habían sido despedidos por recortes en una empresa de grúas. Y volví a abrir los fines de semana. Y funcionó. El boca a boca hizo su magia, y en menos de 3 meses ya tenía agenda llena hasta los martes. Algunos clientes venían solo por apoyo, otros porque conocían mi trabajo desde antes, y varios simplemente porque sabían la historia. Sí, porque en este país, cuando haces algo bien y además te vistes con la capa del vengador traicionado, hay gente que hasta hace fila para darte la razón. Y eso, aunque no me curaba, al menos me empujaba. Mientras yo seguía creciendo, la vida de Amanda se iba haciendo más pequeña. Ya no vivía en la casa de los suburbios, la cual vendimos después del divorcio en un acuerdo supervisado por el tribunal. Y cuya mitad de ganancias me negué a repartir hasta que ella me devolviera cada centavo invertido en su embarazo falso. Se había mudado a un estudio diminuto cerca de la Enero de 30, con paredes delgadas como papel y vecinos que discutían a gritos a las 3 de la mañana. Su carro, que alguna vez fue una SUV último modelo comprada con mi crédito, ya no estaba en su cochera. Fue embargado por falta de pagos. Marcus, por su parte, tuvo que mudarse con su hermano mayor en un barrio que ni él mencionaba por vergüenza. Un amigo en común me contó que ahora trabajaba como contratista independiente, entregando paquetes y haciendo pequeños trabajos por aplicación, todo muy por debajo de lo que él solía presumir en sus redes. Ni siquiera podía usar su nombre completo para ofrecer servicios porque cada búsqueda en Google lo asociaba con artículos de foros locales donde lo tildaban del infiel del año. Amanda intentó buscarme varias veces. Lo sé porque su número seguía bloqueado,
pero creaba cuentas nuevas, correos con nombres raros, perfiles falsos. Algunos eran tan burdos que daba vergüenza ajena. Me mandaba mensajes fingiendo ser una clienta interesada en cambiar los frenos, y cuando respondía con un presupuesto, soltaba cosas como ¿alguna vez pensaste en lo que siente el niño? ¿O de verdad te ves como una buena persona? Nunca respondí. Nunca caí. Porque, aunque mi sangre hervía con solo leer esas frases, ya no necesitaba gritar para hacerle saber que había perdido todo. Mi silencio hablaba más fuerte que cualquier insulto. Y, además, yo ya no tenía tiempo para juegos mentales, estaba enfocado en construir algo que no se viniera abajo cada vez que alguien decidiera usarme como escalón. Los pocos conocidos que aún trataban de defenderla, una excompañera de universidad, una vecina entrometida que no sé por qué diablo se creía terapeuta de relaciones ajenas, se fueron callando poco a poco. El golpe final vino cuando publiqué, sin filtros, el acta judicial de la prueba de paternidad junto con un par de fragmentos de la demanda por fraude. No lo hice por venganza emocional, sino como advertencia pública. Ya estaba cansado de que me llegaran mensajes pidiéndome ver mi versión de los hechos. Mi versión estaba respaldada por firmas, sellos, fechas, transacciones bancarias, correos, contratos y una cadena de errores que Amanda no supo borrar. Dejé ese archivo en abierto, en un link sin contraseña. A los 2 días, su círculo social completo empezó a dejar de seguirla. Una conocida suya me escribió que en su grupo de mamás del vecindario ya nadie la incluía. Que varias madres decidieron no invitarla a baby showers ni a reuniones porque les daba mala espina. Y aunque no es que yo buscara destruir su vida social, saber que sus mentiras la estaban alcanzando me dio algo que no había sentido en meses: justicia. Un día, mientras cambiaba el motor de una Dodge Ram del 98, uno de mis nuevos empleados, un tipo callado, veterano de Afganistán, me dijo algo que se me quedó clavado. A veces el castigo más cabrón es que la gente sepa la verdad de alguien sin que uno tenga que gritarla. Y sí, tenía razón. Porque yo no me gasté la vida en destruirla con rumores. Solo mostré lo que pasó. Y lo que pasó fue suficiente para que su mundo se viniera abajo por su propio peso. La diferencia es que ahora yo lo veía desde lejos, sin el peso en el pecho, sin la ansiedad de antes, sin las ganas de estallar. Y con cada nuevo cliente que me decía vine porque me contaron lo que hiciste, y te respeto, sabía que mi reputación se había reconstruido de la mejor forma, siendo firme, sin escándalos, y con cada paso bien puesto. Lo más irónico de todo fue que nunca necesité vengarme a gritos. La misma Amanda, con sus decisiones, sus mentiras y su egoísmo, se encargó de cavar el hoyo. Yo solo me aseguré de no sacarla de ahí. Al contrario, me senté al borde, con una cerveza fría en la mano, viendo cómo cada intento por salir la hacía hundirse más. Y eso, sinceramente, era mucho más satisfactorio que cualquier grito o golpe. Porque yo no me ensucié las manos. Solo dejé que las suyas, tan llenas de mierda, hicieran su propio trabajo. Actualización 4. Había pasado poco más de 1 año desde la última vez que vi a Amanda en persona, y aunque la herida había dejado de sangrar, la cicatriz seguía ahí, firme. Como un recordatorio silencioso de todo lo que se había llevado conmigo. La diferencia era que ahora yo ya no vivía con el dolor en carne viva, lo cargaba con dignidad, como se cargan los años encima o las marcas de un accidente que uno sobrevive sin pedirlo. Para ese entonces, el taller ya se había consolidado, no solo como negocio, sino como mi santuario personal. Le había puesto el alma, cada centavo recuperado de esa farsa disfrazada de matrimonio y cada hora de insomnio convertida en trabajo. Había construido una red de clientes fieles, gente que no solo valoraba mi trabajo sino que conocía mi historia y, sin necesidad de decirlo, sabían que no era un tipo que se dejaba joder 2 veces por la misma mano. Cada quien tenía su manera de buscar justicia, y la mía había sido hacerlo bien y hacerlos pagar por cada centavo. En medio de esa estabilidad nueva, llegó una oportunidad que no planeaba pero que no iba a desperdiciar. La aseguradora con la que había trabajado durante años me contactó para una revisión rutinaria de coberturas. Y en medio de esa conversación, mencioné de pasada que había sufrido un fraude relacionado con un embarazo falso y facturas médicas manipuladas.
El agente, al parecer más curioso que ético, me pidió que enviara la documentación por si había algo que encajara en su esquema de investigación por reclamaciones fraudulentas. No pensé mucho en eso, solo le mandé la carpeta con todo lo que ya tenía, incluyendo los registros de las facturas infladas que Amanda había presentado para justificar ciertos gastos médicos que en realidad eran sesiones de spa, tratamientos faciales y consultas que nunca existieron, o al menos no con los médicos que decía. Lo que no imaginaba era que, al recibir todo eso, el equipo legal de la aseguradora lo tomaría en serio. Un par de semanas después, me llamaron para confirmar que habían abierto una investigación formal y que, si se comprobaba que Amanda había presentado reclamos falsos usando mi plan familiar mientras aún estábamos casados, podrían proceder legalmente en su contra por fraude al sistema de salud, un delito que en este estado no se toma a la ligera. Yo no moví un dedo más. No llamé a nadie. No le escribí a Amanda. No la alerté. Me limité a observar cómo, lentamente, los engranajes del sistema se ponían en marcha para devolverle todo lo que había sembrado. Lo irónico es que ella, obsesionada con mantener su imagen de madre abnegada y víctima incomprendida, jamás se imaginó que su propio archivo de gastos, que ella misma había usado para atacarme en el proceso de divorcio, se volvería la soga con la que terminaría atada. La notificación legal le llegó a su nueva dirección, y aunque no tengo forma de saber exactamente cómo reaccionó, un conocido que aún tenía contacto con una prima de ella me contó que Amanda se descompuso en el acto. Que lloró, que gritó, que intentó llamar a Marcus para que la ayudara con un abogado, y que él, según palabras textuales, le respondió que ya tenía suficientes problemas como para cargar con los de ella. Me lo imaginé diciéndolo con esa voz cobarde que siempre escondía detrás de su sonrisita de tipo bueno. Me lo imaginé, también, colgando sin escucharla terminar la frase. Porque eso hacían ellos, se usaban entre sí hasta que dejaban de ser útiles. Y ahora, ella le estorbaba. La investigación avanzó rápido, más de lo que yo esperaba. Porque no solo se trataba de las facturas, también había correos donde Amanda admitía haber exagerado síntomas para conseguir exámenes más costosos que luego pasaban por mi seguro. Había capturas de conversaciones con una amiga en las que decía, casi riéndose, que el pendejo de mi marido ni se da cuenta de lo que pago con su plan, y todo eso, en manos de una aseguradora, es dinamita. A mediados de ese año, la empresa presentó una demanda civil contra ella por reclamaciones falsas, solicitando el reembolso de más de $12,000, más intereses, más gastos administrativos, más sanciones por uso indebido de fondos. Para una persona que ya estaba financieramente quebrada, eso era una sentencia de muerte lenta. Y no me arrepentí ni por un segundo. Mientras ella peleaba por mantenerse a flote, yo recibí la última transferencia pendiente del acuerdo judicial que habíamos firmado después del proceso de fraude de paternidad. Era un pago que originalmente debían haberme hecho de inmediato, pero que se había retrasado por una apelación inútil que su abogado, uno de esos recién graduados desesperados por un caso grande, había metido sin sustento. El juez no solo la rechazó en minutos, sino que le añadió intereses. Así que el monto final fue incluso mayor del esperado. Usé ese dinero para cerrar un trato que venía negociando desde hacía meses, la compra de un local viejo pero bien ubicado en Fort Worth. Quería abrir una segunda sucursal del taller, algo más grande, con espacio para camiones y una pequeña tienda de autopartes. Era mi forma de convertir todo ese desastre en algo tangible. Algo que pudiera tocar y decir de aquí salió. Porque si Amanda y Marcus me habían hecho perder tanto tiempo, tanta energía, y tantos sueños, lo mínimo que podía hacer era convertir esa mierda en gasolina para seguir avanzando. A veces, mientras estoy solo en la oficina, revisando inventario o firmando cheques de proveedores, me acuerdo de ella. No porque la extrañe, ni por un segundo lo hago, sino porque es inevitable pensar en cómo todo esto comenzó con una mentira, con una frase dicha entre lágrimas en una sala de hospital. Esto no cambia nada. Y sin embargo, lo cambió todo. Me cambió a mí. Me obligó a ver el mundo de otra manera. A dejar de ser el tipo que perdona por miedo a estar solo. A dejar de ser el tipo que aguanta porque cree que el amor es sacrificio. Aprendí que no se trata solo de vengarse.
Se trata de reconstruirse de una manera que joda a los que te rompieron solo con verte bien, sin tener que tocarlos jamás. Y eso, justamente, era lo que más los estaba destruyendo. Porque Amanda podía sobrevivir a la vergüenza pública, a los chismes, a los bloqueos en redes sociales. Pero lo que no podía soportar era verme crecer mientras ella se hundía. No podía con que la gente me mirara como un tipo íntegro mientras a ella la trataban como una paria. Porque para alguien como ella, lo más importante siempre fue el papel que jugaba frente a los demás. No le importaba si me lastimaba, si mentía, si manipulaba, solo le importaba que nadie lo supiera. Y ahora, todo el mundo lo sabía. Y yo seguía caminando, sin mirar atrás. Actualización final. Habían pasado ya 2 años completos desde aquella madrugada en el hospital donde todo reventó en mi cara, y aunque el calendario marcaba que el tiempo había seguido avanzando, la sensación de haber vivido una guerra seguía anclada en ciertos momentos. No lo digo por dramatizar ni porque aún caminara con odio encima, sino porque todo en mi vida, hasta lo más mínimo, llevaba impreso un antes y un después desde aquel día. Había cosas que ya no toleraba, actitudes que ya no perdonaba, personas que ni siquiera me molestaba en saludar. No porque me creyera superior, sino porque simplemente no me daba la gana volver a convivir con quienes, sabiendo la verdad, se hicieron los ciegos, los tibios o los cobardes. No me interesaban sus explicaciones ni sus cambios de actitud. Ya no tenía espacio en mi vida para las medias tintas. Para entonces, el segundo taller estaba operando a toda máquina. Había contratado un equipo nuevo, más joven, con técnicos que traían ideas frescas y energía de sobra, y aunque al principio pensé que no iba a poder con la carga de coordinar 2 lugares al tiempo, lo cierto es que estar ocupado era justo lo que necesitaba. Me mantenía lejos de pensamientos rancios, lejos de cualquier tentación de caer en la nostalgia o en la rabia gratuita. Además, todo me recordaba por qué empecé, cada tornillo ajustado, cada carro entregado a tiempo. Cada cliente que regresaba con una sonrisa era como un recordatorio silencioso de que si se puede reconstruir algo desde los escombros, siempre y cuando uno se niegue a quedarse tirado. A veces, al cerrar la caja del día o al firmar una orden de repuestos, recordaba la noche en que Amanda me gritó que yo era un miserable por no asumir como hombre las consecuencias del embarazo. Pensar en eso ya no me dolía, me daba risa. Una risa seca, áspera, de esas que uno suelta cuando entiende que estuvo a punto de destruir su vida por alguien que no valía ni las lágrimas que uno derramó. El tema legal, por fin, quedó completamente cerrado a comienzos de primavera. La aseguradora ganó el caso contra Amanda sin mayor resistencia porque, básicamente, no tenía cómo defenderse. El juez determinó que debía devolver el dinero mal usado, más una penalización que, según la ley del Estado, era aplicable por cada reclamo fraudulento comprobado. Eso, sumado a las cuotas que aún debía por la sentencia civil que yo le gané, la dejó, literalmente, sin techo. Me enteré por un conocido que había tenido que dejar el estudio donde vivía para irse con una tía lejana, y que andaba buscando trabajos temporales mientras trataba de reorganizar su vida. Eso decía. Pero lo que nadie decía en voz alta, aunque todos lo sabían, era que había pasado de planear baby showers con sesiones fotográficas profesionales y cenas temáticas de género, a ser la mujer que evitaban en las reuniones familiares. Nadie quería tenerla en la mesa, no porque el niño no fuera mío, eso podría haberlo entendido cualquiera, sino porque ella había construido su mentira con tanto descaro y encima me culpó cuando todo estalló. Eso fue lo que nunca le perdonaron, la hipocresía. Marcus, por su lado, ya no era ni una sombra de lo que fue. Le perdí la pista por varios meses hasta que un día, sin buscarlo, me lo encontré en un estacionamiento de Home Depot, descargando madera de una camioneta vieja, visiblemente jodido, con la ropa sucia y un teléfono barato en la mano. No me vio. O tal vez sí y prefirió hacerse el pendejo. No dije nada. Lo observé unos segundos, y en lugar de sentir satisfacción o ganas de escupirle en la cara, sentí nada. Y esa nada fue más poderosa que cualquier insulto que hubiera podido lanzarle. Porque entender que ya no te afectan las acciones de quien te destruyó es la verdadera victoria. Él ya no era mi enemigo.
Era simplemente otro cabrón más que se arruinó la vida creyéndose invencible. Poco tiempo después de eso, Amanda me escribió desde un nuevo número. No decía mucho. Era un mensaje corto, sin insultos, sin reclamos, sin adornos. El niño te pregunta por ti. ¿Quieres saber si alguna vez lo vas a conocer? Por favor. Me quedé mirando la pantalla como si esperara que el teléfono dijera algo más por su cuenta. No lo hizo. Pensé en responderle, no por ella, sino por el niño, porque sabía que, aunque todo lo demás fuera una mentira, ese bebé no tenía la culpa de nada. Pero algo dentro de mí me frenó. No era rencor. Era dignidad. Porque ella no me pidió ayuda cuando todavía había algo que salvar. Me utilizó, me mintió, me hizo pagar por todo mientras compartía su cuerpo y su vida con otro. Me obligó a ponerle nombre a un hijo que no era mío, me hizo hablarle a una panza pensando que estaba formando una familia, y cuando la verdad salió, no tuvo la decencia de confesar. Solo se arrastró para ver si podía seguir sacando algo de mí. Ese niño tendría que crecer, sí, y tal vez algún día querría saber quién fue el otro hombre en esa historia. Pero no me tocaba a mí cargar con esa responsabilidad. No después de lo que ella hizo. No después de todo el dolor que sembró. Borré el mensaje. No bloqueé el número, pero tampoco lo guardé. Porque ya no necesitaba poner barreras. Ya no necesitaba blindarme. Amanda y todo lo que venía con ella ya no tenían poder sobre mí. Ya no podían tocarme. Ni siquiera con el chantaje emocional de una criatura inocente. Porque yo ya no era el tipo que se partía la espalda para pagar caprichos ajenos. Ni el que se quedaba callado para evitar problemas. Ni el que firmaba cheques pensando que el amor se demostraba tragándose las dudas. Ese hombre se quedó en esa sala de hospital, parado frente a una cuna, preguntándose qué había hecho mal. El hombre que soy ahora se construyó sobre las ruinas de esa pregunta, y no está dispuesto a volver atrás solo porque alguien venga llorando a pedir que le arregle lo que rompió. Salí esa noche a celebrar. No con una fiesta, no con ruido, no con gente. Solo fui al bar de siempre, pedí un bourbon y me senté en la esquina, con la tranquilidad de quien ya no debe explicaciones a nadie. El dueño, que sabía toda la historia, me saludó con una sonrisa y dijo: «Se ve que estás bien». Le respondí que sí. Que lo estaba. Porque lo había logrado todo sin venganzas sucias, sin ensuciarme más de lo que ya estaba. Lo hice como se hace en la vida real, con pruebas, con paciencia, con estrategia, y sin dar un paso en falso. Lo que ellos perdieron fue mucho más grande que lo que me quitaron a mí. Porque yo volví a levantarme. Ellos, en cambio, siguen intentando tapar los agujeros que dejaron con cada mentira. Y esa, para mí, fue la mejor venganza de todas.